Científico, bioquímico, emprendedor, deslenguado, irreverente y soñador. Una mente inquieta que nunca ha estado más de 10 años en el mismo lugar. Una mente impetuosa, altamente valorada en la ciencia mundial. Una mente formada entre librepensadores que nunca ha estado cómoda con el concepto de autoridad. Ramón Latorre, 69 años. Una mente brillante. Yo siempre pensé que yo era bastante tonto, ¿ya? Y porque pensé que era tonto, dije, tengo que aparecer inteligente el resto de mi vida. Entonces, he engañado a toda la gente. Imagínate, incluso, imagínate todas las cosas que han pasado en mi vida con una persona que realmente es prácticamente un débil mental. Entonces, yo creo que eso es lo más interesante, cómo uno puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, siendo tonto, pero aparentando inteligencia. Yo encuentro que es realmente un soñador del siglo XXI, que se diferencia con los románticos de tiempos pasados. Yo creo que lo principal es que tiene un gran amor por su país. Entonces, dentro de sus sueños, lo que trata de conseguir es establecer en Chile ciencia de primer nivel. Que es súper obstinado. Él, cada vez que se propone algo, como que trata que todo fluya hacia su propósito. Como científico, el ser perseverante, no dejarse vencer nunca, poder empezar siempre de nuevo. Es una persona muy alegre, de una personalidad muy abierta que es capaz de hacer amistad con mucha gente, relacionarse con todas las personas de todos los niveles. Desarrolla una relación de lealtad con su gente que es muy impresionante, que uno no ve en otros científicos. Y eso le ha permitido a él ser como un guía excepcional de muchas personas. Ya no le importa arriesgarse en la vida, lo ha hecho toda su vida en distintos ámbitos de su vida profesional, de su vida personal, y eso es parte de la personalidad de él, ese riesgo que toma. Uno se topa en la vida con muchas personas muy inteligentes, muy capaces, pero que si ellos no tienen la pasión por lo que hacen, realmente ves que no es un callejón sin salida para ellos dedicarse a hacer ciencia. En cambio, la persona que quizás no es tan brillante, pero sin embargo tiene la pasión por lo que hace, es capaz de mover montañas. Y eso es algo que yo realmente lo viví en carne propia con él. Es el científico chileno más citado a nivel mundial y el primero en ingresar como miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Su trabajo en fisiología molecular es admirado por todos. Fundó un centro de investigación en Santiago, otro en Valdivia y hoy lo está comenzando en Valparaíso. Hay un montón de cositas, la verdad, es un gran puzzle que uno empieza a armar y que lo puede armar bien, lo puede armar mal, y en el camino uno puede retroceder, avanzar e ir armando el puzzle de nuevo. Entonces, siempre hay etapas en que uno está deprimido, en que las cosas no funcionan, y en este campo de la biología, por ejemplo, uno tiene que hacer miles de veces un experimento y también es una lata, pero cuando a uno le resulta al final del camino y sale el resultado que uno quería o que pensaba que podía hacer,
o que te dicen, lo hiciste muy bien, eso sí que es una cosa interesante, es un alegrón inmenso. Su madre, una persona muy sacrificada, pero muy estricta también con él. Entonces yo creo que eso marcó un poco la personalidad de Ramón cuando niño. Ida de la Cruz, profesora de primaria y madre de Ramón, creía fuertemente en el esoterismo. Mediante una ouija encuentra el nombre del doctor que puede sanar a su hijo de una profunda herida en el brazo que afectaba sus músculos. Ramón se ve obligado a pasar meses en cama. Aburrido, comienza a leer desesperadamente y descubre la que sería su pasión durante toda su vida, la ciencia. Hace 250 años que un hombre oscuro, llamado Lovejock, fue el primer en asomarse al mundo nuevo, misterioso poblado de millares de especies diferentes de seres pequeñísimos. Es la pregunta de cómo nos ponemos en contacto con el mundo externo. Uno tiene constantemente una serie de estímulos que vienen de afuera. Entonces, el olor de la cocina de la abuela, una sonata de Bach, ¿ya? Los pájaros que migran al sur, ese tipo de cosas son las que están constantemente llegándole a uno. Pero de alguna manera esas cosas tienen que ser captadas. Y lo que nosotros tenemos son antenas, y esas antenas son unas antenas moleculares. Esas antenas moleculares son las que nosotros estudiamos. Ramón Latorre ha dedicado su vida al estudio de las moléculas. Fue el primero en demostrar la existencia de los llamados canales iónicos. Estos son pequeñas compuertas o poros que se abren en la capa más externa de las células y que permiten el paso de elementos como calcio, potasio o sodio, los cuales tienen carga eléctrica y explican el que las células sean elementos vivos. Los seres vivos, por lo menos aquellos que se mueven, ¿verdad? E incluso también las plantas, ¿eh? Son fundamentalmente animales eléctricos. Funcionamos sobre la base de electricidad. Todo nuestro sistema nervioso, las diferentes partes de nuestro sistema nervioso, de que yo muevo las manos, ¿no, verdad? ¿Ya? Y eso está conectado de alguna manera con el movimiento de mi boca. Todo eso está funcionando a través de señales que son señales eléctricas. Entonces, lo que fundamentalmente la manera que nosotros medimos cómo estas moléculas, estas antenas, ¿verdad?, están transmitiendo las señales al sistema nervioso, es midiendo los cambios eléctricos que se producen en la célula. Latorre cursa primaria y secundaria en el Liceo número 5 José Victorino Lastarria. Al salir entra a estudiar bioquímica en la Universidad de Chile. Ramón era muy distinto de lo que uno se puede imaginar de lo que es el Ramón de hoy en día, ¿ya? Porque Ramón era un chico muy compuestito cuando entró a la universidad, de corbata de humita.
yo soy una especie de patito feo intelectual, porque la verdad es que Mario me rajó en biofísica y tal vez por eso me dediqué a la biofísica para darle la contra. O sea, fregarlo. Yo dije, a este señor me va a ver toda su vida. Y eso le pasó. Mire, 40 años y me sigue viendo. La verdad es que yo le tenía terror a Mario, no sé por qué razón, no sé, pero me infundía un pavor inmenso. Entonces yo me acuerdo perfectamente que yo una vez estaba en el laboratorio, en la escuela, en estas barracas, y estaba con un matraz de como 3 litros. La Torre. ¿Por qué no sale a la ciudad? Encuentra una mujer y crea una familia, La Torre. Usted nunca, jamás llegará a ser un científico de verdad. Yo que usted, La Torre, me dedico a otra cosa. Ramón y yo queríamos hacer un doctorado, nos dábamos cuenta de que nuestras vidas profesionales necesitaban algo más que el título de bioquímico. Queríamos ser científicos profesionales y para eso necesitábamos salir a hacer un doctorado. El tema que le interesaba a Ramón estaba ya siendo desarrollado aquí en Chile. Y por eso él se quedó a trabajar en Montemar con la gente que estaba ahí. Latorre realiza su doctorado en el Laboratorio de Fisiología Celular de Montemar, liderado por un personaje revolucionario de la ciencia en Chile, el doctor Mario Luxoro. Yo creo que Montemar es un ejemplo de cómo hacer buena ciencia con poca plata, con pocos fondos, es dándole libertad a la gente. O sea, uno llegaba ya, una persona joven, muy inmadura, y lo primero que le decían, bueno, aquí están los equipos, hay todos estos problemas, haga lo que usted quiera. Y eso fundamentalmente porque el pensamiento, ¿verdad?, y la manera de hacer las cosas se hacía de una manera muy libre. Montemar produjo, o sea, tenemos 3 premios nacionales con unos poquitos, si no éramos tantos, éramos 15, 10, no sé. Ha producido 3 premios nacionales de ciencia y hay 2 miembros de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Al conocerlo a él, uno inevitablemente va conociendo este mundo que fue Montemar y nosotros de alguna manera somos un poco los herederos de eso. Entonces, nos cuesta mucho darse cuenta que cuando uno conoce personas como Pancho, como Ramón, como Cecilia Hidalgo, la ciencia que hacen, uno llega rápidamente a lo que fue Montemar. O sea, una ciencia rigurosa, estricta, pero a la vez muy humana. Cuando yo salí a hacer mi postdoctorado a fines de los años 60, era la primera vez que me encontraba con latinoamericanos. Yo no conocía a los latinoamericanos, sabía que era un venezolano o un argentino. Entonces, primero se abre el mundo, ¿ya? Se abre el mundo en toda su dimensión. Al terminar su doctorado, Latorre recibe una beca del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica para realizar su entrenamiento postdoctoral en el Laboratorio de Biofísica. Yo creo que este es un país que le cuesta mucho aceptar las diferencias. Mira, Estados Unidos de Norteamérica, porque sé que tiene muchas deficiencias y un país que uno puede decir que es imperfecto. Pero en las universidades, por ejemplo, cuando hay una persona buena, esa persona puede ser una persona rarísima o puede pasar encerrado todo el día en su oficina, pero si esa persona es un científico muy, muy bueno, esa persona es protegida. Vuelve a trabajar en la Universidad de Chile en 1972, pero el golpe de Estado lo obliga a seguir su carrera en Norteamérica, donde es profesor e investigador en la Universidad de Chicago y en Harvard, obteniendo prestigio por sus estudios, entre los que se cuenta el haber descubierto que las mujeres están protegidas contra enfermedades cardíacas debido a su composición celular.
Bueno, no, los científicos en realidad son bastante sedentarios. Yo soy un caso especial. O sea, yo tengo amigos, por ejemplo, que han estado en ciertas universidades toda su vida. Mi caso, digamos, es un caso que yo nunca me lo planeé, y no lo planeé porque sencillamente yo cuando volví de mi postdoctorado pensé que aquí iba a llegar a Chile y a tomar mi posición en la Facultad de Ciencias, y de ahí en adelante, y el 73 vino lo que vino, y forzadamente salí del país. Ramón tiene otra cosa que yo creo que lo destaca de los otros científicos chilenos, es el nivel de influencia y reconocimiento internacional que tiene. O sea, yo llegué a Estados Unidos y cuando me presentaban mis profesores o en las reuniones que yo era chileno, siempre salía el nombre de Ramón Latorre. Nosotros vivimos en un mundo macroscópico, en que si nosotros pensamos que estamos hechos de átomos y moléculas, nosotros estamos hechos de miles de millones de moléculas, cantidades muy grandes de moléculas que forman nuestro organismo. En una célula hay millones de átomos. Y lo que hizo Ramón fue ver el estudio de una sola molécula. Cuando estaba trabajando en Harvard, ya era un personaje, una persona conocida dentro del ámbito de la ciencia que él hacía, ¿ya? Que era estudiar la conducción eléctrica a nivel de las membranas de la célula, y ya había hecho ya en ese entonces en Estados Unidos un aporte, y ese aporte lo continuó haciendo aquí en Chile, pero cuando llegó a Chile, con su gran personalidad, logró montar una escuela aquí en Chile. Ramón Latorre vuelve a Chile en 1983 para fundar y ser parte del Centro de Estudios Científicos, un instituto independiente dedicado a la investigación de vanguardia en distintas disciplinas. A pesar de que yo pensé que no iba a volver, ¿ya? Lo que pasó fue que de repente llegó alguien y me dijo: oye Ramón, ¿por qué no hacemos un centro? ¿Por qué no volvemos y hacemos un centro en Chile? ¿Qué tipo de información que tu país necesita? Y cuando llegas a esa etapa te das cuenta que lo que tú estás haciendo es muy importante y tiene que ver con el desarrollo y básicamente de hacer patria en un país donde realmente se necesita mucha ciencia. Él se vino a Chile por eso. Se vino a Chile porque se dio cuenta que él podía contribuir a desarrollar un área en el país, ¿cierto? Con una persona de su reputación, de su nivel, de su trayectoria internacional, que él podía llegar y efectivamente establecer una escuela de personas que se dedicaran a hacer ciencia. Y eso es hacer patria. Había un vacío enorme intelectual en la Facultad de Ciencias. O sea, primero se fueron todos los de izquierda y después por razones económicas se fueron todos los de derecha. Entonces realmente había un vacío muy grande y había mucha gente joven, como, no sé, ustedes han visto esos pollitos, ¿no? Los pollitos que piden los gusanos, estaban igual, que piden los gusanos de la mamá, estaban todos, había un montón de estudiantes excelentes. Me tocaron 6 o 7 de esos estudiantes y se formó un laboratorio muy bueno y lo pasamos bien. O sea, a pesar de la dictadura, yo creo que fue un momentos muy importantes en mi vida, como no solamente como científico, sino también como persona. El año 2000, Latorre comienza un proceso que sigue hasta el día de hoy, la descentralización de la ciencia en Chile. Muda el Centro de Estudios Científicos a Valdivia. Yo creo que es muy importante la descentralización, yo creo que es fundamental para crear un país la descentralización. Cuando recién llegamos a Valdivia fue mucho trabajo para Ramón, muchísimo trabajo. Pero después fue exquisito porque Valdivia es como Valdivia nomás, no sé cómo te lo podría describir. Es otro tiempo, otro ritmo, es otro paisaje, es un paisaje mucho menos urbano y para mí eso fue fantástico. Y una de las ideas principales yo creo que es también que no toda la ciencia esté centralizada en Santiago y demostrar que en otras partes de Chile también se puede hacer ciencia de primer nivel.
es un poco también el sueño que lo trajo a Valparaíso. Con el Centro de Estudios Científicos ya consolidado, La Torre decide cambiar de aires nuevamente y acepta una oferta de la Universidad de Valparaíso para crear un nuevo organismo dedicado a la investigación. Mira aquí en Valparaíso, mira la pobreza de Valparaíso. Mira, este país es un país que limita al norte con Quilpué y al sur con Rancagua, pues si el resto no existe. Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo hacemos un país? Hay que ser un país que tenga realmente 5.000 kilómetros de largo y no tenga solamente el diámetro de Santiago. Bueno, cuando Ramón llegó a Valparaíso, por azares nos encontramos y él me contó el sueño de construir un instituto de neurociencia en Valparaíso. La verdad es que para mí fue una idea súper atractiva y empezamos a buscar recursos, cómo se podía financiar este sueño, que era un instituto tremendamente ambicioso, pero realista. Es difícil encontrar gente que, con sueños que pueden parecer una locura, tengan sustento. Y Ramón era el propio sustento de un proyecto de este tipo. Ramón Latorre impulsa el nacimiento del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, el que desarrolla proyectos de investigación científica de gran impacto para la sociedad y que pretende en el corto plazo convertirse en un referente dentro de la ciencia mundial. Y yo me siento con una suerte increíble de que él, además que para nosotros fue un tremendo halago, que él diga: yo quiero volver a la universidad y yo creo que el grupo al que me quiero unir es el de ustedes. La paradoja, ¿no? Una persona que ha recibido muchas distinciones, que se mueve, en fin, con científicos de alto nivel, pero que pone en su trabajo el esfuerzo, el ahínco del que quiere ganarse todavía un lugar. No obstante que ya ha ganado muchos lugares, eso yo creo que es un ejemplo, ¿eh? Para los jóvenes, para los académicos nuevos y para todos nosotros. Ramón tiene una impaciencia a flor de piel. Esa impaciencia él la dice un poco porque cree que se le está acabando la vida y que está haciendo las últimas cosas que puede hacer. Y me he dado cuenta que yo vivo con una energía en el poto, que es imposible detenerme. Y tú ves, pues, o sea, estoy aquí en Valparaíso, he dado vueltas por muchas partes y estamos comenzando una nueva aventura aquí. Ramón es el científico de mayor nivel que tenemos en Chile. O sea, si uno le mira los pergaminos, las publicaciones, el impacto de lo que ha hecho, su impacto en formación de personas, no conozco a nadie que le haga el peso. Yo creo que esta nueva aventura en Valparaíso es una aventura que me atrae mucho, que me excita mucho y que me dan ganas de seguir dándole. Y nos conocimos en una fiesta, en un cumpleaños de una amiga común. No, yo creo que fue como amor a primera vista. No nos separamos nunca más, fuimos a ese cumpleaños, nos vimos y nunca más nos separamos. Recuerdo cuando era pequeño cómo ansiaba los fines de semana que pasábamos con mi padre. Tú sabes que mi padre y mi madre se separaron cuando éramos muy pequeños, cuando yo tenía 4 años. Así que pasamos fin de semana con él, después estábamos la semana con mi mamá. Y yo esos fines de semana los deseaba ver muchísimo. Era muy entretenido estar con él.
Ramón se ha casado 2 veces. Su primera esposa fue Cecilia Hidalgo, bioquímica, con quien tiene 2 hijos, Pablo y Claudio. Su actual pareja, María Elena, es socióloga. Después me cambié a vivir con él cuando entré a la universidad y fue toda una experiencia que pasamos juntos. Y creo que los dos crecimos muchísimo en esa época. Yo todavía era adolescente, de 19 años. Y era toda la etapa cuando estaba entrando a la universidad que fue muy interesante tener un padre científico, porque además yo había entrado a estudiar una carrera científica. Entonces era bastante impresionante crecer junto a eso. Entonces yo siento que una gran parte de lo que soy es por la manera de ser de mi padre, que a mí me ha transmitido, que me ha influenciado. O sea, mi padre no es una figura menor dentro de mi vida. A lo largo de toda su carrera, Latorre también se ha dedicado con intensidad a la docencia. Además de hacer clases en universidades de Estados Unidos, ha ejercido como profesor en la Universidad de Chile, en la Universidad Austral de Valdivia y en la Universidad de Valparaíso. Es figura destacada entre sus alumnos por su particular manera de ser. Todavía tenemos nuestras universidades estatales, todavía en esas universidades estatales se puede pensar de manera liberal y abierta, y hay cabida para todo el mundo. Yo creo que eso no se puede perder, y por eso yo me vine a trabajar en una universidad estatal. Yo creo que hay mucha gente inteligente en este país que puede evitar, ¿verdad?, la presión que imponen ciertos sectores, ¿no, verdad?, económicos o religiosos sobre el resto de los chilenos. Yo creo que como estudiantes le tenemos harta confianza, porque nunca establece una jerarquía que podría hacerlo perfectamente profesor-estudiante. Nos trata a todos a todos los estudiantes y la más gente que trabaja acá de la misma forma. Entonces trata de mantener como esa fraternidad dentro del grupo. De hecho, todos somos como una familia, podemos pelear, podemos llevarnos bien y todo, pero sí mantenernos unidos y trabajar todos juntos para poder lograr algo. Yo creo que la capacidad de mejorar y de desarrollarse en este país está. Y lo veo por los estudiantes que he tenido, los estudiantes que tengo y probablemente los estudiantes que voy a tener. Por Ramón se esfuerza, pone energía, pone amor propio, pone compromiso, como si no hubiese recibido todavía ninguna distinción. Es un soñador que no se queda detenido en sus sueños, sino que busca asociarse con otros para que esos sueños se transformen en realidad. Que tenéis que pararte y tenéis que seguir y lograr tu objetivo, y si tenéis una meta, llega a esa meta. El Ramón que yo conozco es igual de descarrilado, ¿ya? Descarrilado en la vida, descarrilado en la ciencia, descarrilado con las mujeres. Está fuera de la línea del común de la gente, ya fuera de la línea del común de los científicos también. Ramón Latorre ha dejado su huella por todos los lugares donde ha pasado. En Estados Unidos lo incorporaron a la Academia de Ciencias. En Santiago impulsó un centro de investigación que luego trasladó a Valdivia. Y en Valparaíso está comenzando un enorme desafío. Su vida ha estado plagada de éxitos que para él son igual de importantes que sus amigos y familia. Ramón Latorre, una mente brillante. O sea, porque uno piensa cuando tiene 50 años, no, es que yo a los 65 años me voy a retirar para dejarle espacio a la gente joven. Yo no quiero dejarle espacio a ningún joven. Y quiero competir con ellos, quiero estar con ellos, a ver si me la ganan. Si me la ganan, estamos bien.